dirigidas a los pueblos originarios han contribuido de manera mínima a la transformación de nuestras condiciones de vida. Una de las causas de origen es su aplicación extremadamente vertical y jerarquizada, donde los recursos destinados al supuesto combate a la pobreza se van repartiendo entre las cúpulas de poder que atraviesan toda la estructura institucional. Siguiente. Programas que se planean sin un trabajo de campo previo para situar las problemáticas todas importantes, que no incluyan a la población a la que están dirigidos y se presentan como estrategias impositivas de lo que el Estado considera que es mejor para ellos, además de partir y obtener como marco de referencia una visión occidental del bienestar y el desarrollo. Nunca se considera el papel relevante que tiene la cultura en la definición de los proyectos y las visiones étnicas de bienestar. Es decir, las políticas nunca han sido adecuadas al contexto cultural en que serán aplicadas. Un ejemplo claro de las políticas fallidas son los múltiples conflictos socioambientales esparcidos por todo el Estado. Una brecha simbólica y política ocasionada por la invisibilidad de los pueblos frente a la toma de decisiones respecto al manejo de su territorio, cuyas implicaciones se manifiestan en la crisis de las relaciones entre los sectores sociales e institucionales involucrados y de la praxis del bienestar, la autonomía y los derechos culturales. La realidad de los pueblos es la no participación en temas de reconocimiento a la identidad y la construcción regional, de lo que se considera o no como patrimonio, de lo que entienden por desarrollo y bienestar, de las políticas educativas y económicas. No se les reconoce en la práctica su autogestión en las formas de gobierno y justicia, así como su evidente apropiación cultural del territorio. En Guerrero, la atención se ha centrado en la riqueza cultural de los pueblos, pero aquella de la que se puede sacar algún provecho, la que es susceptible de entrar en los sistemas mercantiles y con las que se puede lucrar mediante el turismo y la explotación de la tierra. Lo demás pertenece a lo que despectivamente llaman la indiada. El respeto a las reivindicaciones étnicas son puntos nodales para la transformación de las condiciones de exclusión y discriminación y violencia. Por lo tanto, el nuevo gobierno debe asumir un papel distinto en este sentido, sobre todo porque la discriminación tiene un marcado sentido de privación de la dignidad y de los derechos fundamentales de las personas o grupos sociales que se caracterizan como los otros. Abandonar de manera definitiva los procesos de imposición e integración cultural para corregir el rumbo perdido desde hace décadas, creando nuevas condiciones de gobierno en donde las políticas públicas sean empleadas para fortalecer las estructuras que sustentan la diversidad cultural. En este sentido, es pertinente considerar los ámbitos educativo y lingüístico como ejes estratégicos para establecer una nueva etapa en la relación Estado-pueblos originarios. Y bueno, voy a cortarle porque no quiero abusar del tiempo y solamente tengo que concluir mencionando que en los últimos años los grupos étnicos del país han mostrado un enorme interés y necesidad para que sus lenguas y modos de vida sean respetados y valorados en el ejercicio de un pleno derecho para reducir las condiciones de vulnerabilidad, la promoción y aceptación de las 365 variantes lingüísticas. Es también una vía para debilitar el autoritarismo centralista de todos los gobiernos anteriores. En la vida pública, los hablantes encontrarán beneficios en ámbitos tan esenciales como la salubridad, educación e impartición de justicia. Para ello es imprescindible normalizar el uso de la lengua materna en sus ámbitos territoriales para frenar las situaciones de maltrato por discriminación, donde puedan tener libertad para ejercer con normalidad su opción lingüística, que no sean obligados a hablar el español para acceder a los servicios que por derecho les corresponde. Conclusiones, ahí lo había puesto en español la traducción. No, pero ya, no, conclusiones. Bueno, este es nuestro pensamiento, nuestro mandato para los que ahora nos dirigen, nosotros los que nos negamos a desaparecer. Bueno, gracias a todos.
Bueno, esa es la última intervención de esta mesa. De acuerdo con el programa, deberíamos estar terminando la sesión ahora, pero pues como empezamos un poquito después, supongo que podemos tomarnos unos poquitos minutos para atender alguna intervención, pregunta, cuestión, si la hubiera, para los ponentes por parte de la audiencia. Panaltisque, bueno, buenos días a todas y todos. Y bueno, cada día creo que desde nuestros lentes tal vez académicos y desde nuestra enseñanza de nuestros ancestros, cada día despertamos y nos cuestionamos todo, desde lo que pensamos, lo que comemos, lo que soñamos, lo que nos enfrentamos día a día. Entonces, la pregunta es, partiendo de todo el mensaje que nos emitieron, tal vez caen dilemas existenciales por un momento, inclusive académicos. Y bueno, mi pregunta para los 4 compañeros y la compañera es cómo enfrentar todo este sistema en cuanto a la educación y al esta restricción tal vez y este modelo de estructurar nuestros textos, porque partiendo de ahí es que igual nosotros nos sometimos a un proceso de dictaminación en donde teníamos que entregar un contenido académico en donde pedían a que nuestro texto fuera académico y que en un principio a mí se me dificultaba un montón escribir desde un lenguaje académico y tecnicista tal vez, y como me decían, no escribas como piensas o como hablas. Entonces, cómo nosotros poco a poco, al adentrarnos en este espacio de la academia, nos vamos adentrando a lo que criticamos. Entonces, sería como ustedes proponen enfrentar todo eso, ese proceso a que, al igual que otros compañeros de otros pueblos originarios, nos enfrentamos para entrar dentro del SNI, postular para una beca y cómo todo este aprendizaje, regresar a la comunidad y de construir todo eso, bueno, yo siento que hay como una brecha, como lo decía la compañera, muy buenas reflexiones y respecto a lo que mencionaba de que cómo poco a poco nos vamos desprendiendo de los conocimientos y de cómo nos colonizamos de forma sutil, de ver como este ideal de desarrollo, de manejar muy bien el lenguaje académico, el lenguaje del castellano, y desprendernos un poco hasta en el pensamiento, porque muchos, no sé, ustedes cómo piensan en castellano o en su lengua, porque partiendo de ahí, porque yo he caído en eso, de repente voy caminando y, ay, estoy pensando en castellano. Ahora, cuando escribo, ¿cómo piensan ustedes? ¿Cómo traducen? ¿Cómo enfrentan todas estas barreras? Y lo otro va particularmente al compañero Iván, mi paisano. Admiro mucho la lucha que existe en los pueblos originarios, pero sobre todo en la montaña alta de Guerrero por los MEPA. Y la pregunta en torno a qué relación existe entre la CRAT, el Consejo de Autoridades Agrarias para la Defensa del Territorio, y la policía comunitaria como mecanismos para la defensa del territorio y qué presencia existe o qué agencialidad encuentran las mujeres en estos espacios. Gracias. De que respondan, si hubiera alguna otra intervención para recoger, bueno, a ver allá atrás, ¿sí? Ya, perdón, Ninotoca Erika, mi nombre es Erika, soy originaria del estado de Guerrero
Y bueno, ya en la siguiente mesa vamos a tener oportunidad de interactuar un poco más. Sí, unas 3 preguntas para, por favor, que sean breves para que les dé tiempo de responder. Armando Contreras, del Instituto de Ecología. Agradezco mucho la intervención de la compañera porque justamente nos coloca en el debate de este diálogo intercultural, en donde efectivamente hay que hacer maromas para poder encontrar esos hilos conductores en cada una de sus presentaciones. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces pues les doy la palabra para que atiendan la cuestión que se plantea. Bueno, sin lugar a dudas, el estar aquí a cada uno de nosotros nos tiene algo en común, ¿no? Que en primera instancia es Provepi, ¿no? Y Provepi es una instancia, es una dimensión del que no todo mundo está aquí, y es por una razón, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión académica, ¿no? Entonces, con lo que decías, sí existe una ruptura sin lugar a dudas con la cuestión del pensamiento, de la cuestión originaria con el español, ¿no? Eso nos queda más que claro. Y entonces, pero nosotros, de alguna manera, los que estamos aquí también hemos aprendido de alguna manera a transitar por ese camino, ¿no? En ese nuevo camino. Y entonces el español va a mantener muchas características, ¿no? Que no vamos a entender. Si lo queremos entender de manera directa en nuestras lenguas, no va a ser así, ¿no? Porque tiene otra lógica distinta, ¿no? Entonces, desde qué es interculturalidad, por ejemplo, ¿existe, no existe? ¿Desde dónde? ¿Es un planteamiento educativo? ¿No? Entonces, todas estas dimensiones no puede ser, y eso está marcado de principio para los que tenemos la lengua originaria como primera lengua. Sabemos cómo hemos transitado por este camino, ¿no? Es decir, que siempre nos va a costar el español, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pensando a partir de la estructura de nuestra lengua, y la estructura de nuestra lengua es distinto, ¿no? En la estructura meramente lingüística, es decir, muchas de las lenguas no vamos a empezar por como nos enseña en la escuela, ¿no? A ver, sujeto, verbo, predicado, ¿no? O en la estructura de narración, cuando no. Muchas lenguas, todo lo contrario, ¿no? Van a empezar por el verbo, por ejemplo, ¿no? U otros no, con alguna otra distinta. Y entonces, y cuando nosotros queremos escribir, pues estamos pasando lo mismo, ¿no? Entonces, por eso nuestros escritos, pues no va a ser como en esta cuestión lo dictamina o las reglas del español, ¿no? Y creo que eso lo pasamos todos con nuestro dossier, ¿no? Por ejemplo, en el Provepi, ¿no? Entonces, ¿qué decía Blanca? A ver, ¿no? Entonces, sí es eso, pero es natural, ¿no? Por ejemplo, y es un proceso también, ¿no? Yo aprendí el español hasta la preparatoria, por ejemplo, ¿no? Entonces, y sigo aprendiendo hasta estos momentos, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos, ¿no? Se me la lengua la traba, ¿no? Entonces, y eso, y los mismos momentos, ¿y qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar los mismos procesos de estudio, de lectura y todo, ¿no? Y finalmente vamos a caer, lo que yo siempre he dicho, como una burocracia académica, y que tenemos que responder a ciertas características, ¿no? Entonces, ¿qué es este mundo académico, ¿no? Que nos pide un mundo bien cuadradito, si quieres pertenecer o no quieres pertenecer a eso. Entonces, si quieres pertenecer a ello, entonces mira, haz esto, tiene que tener estas características, y si no cumples con eso, pues simplemente no puedes entrar a este mundo, ¿no? Desde la percepción de quienes están haciendo esos elementos, ¿no? Entonces, realmente es complicado, ¿no? Entonces,
son mundos y submundos, burocracias, que uno de alguna manera va aprendiendo a convivir con ellos, ¿no? Pero que definitivamente rompen con esto, ¿no? Entonces, una cosa es lo que tenemos nosotros en la mente como perteneciente a los pueblos originarios y otra cosa muy distinta a lo que nos va enseñando la cuestión académica, ¿no? Pero, y obviamente todos los que estamos o hemos estado en el Provepi, se supone que no estamos rompiendo con toda esta cuestión, sino que estamos tratando de cómo hacer transitar de manera más objetiva, respetando, considerando las características tanto de la cuestión cultural lingüística en relación o con relación con la cuestión del otro mundo, ¿no? Pues respondiendo a la pregunta, yo pienso que una tarea básica que nos toca pues es tener una mirada crítica del sistema educativo, ¿no? Es decir, su función social como reproducción de un sistema económico y por otro lado, si le queremos entrar como a la parte crítica, pues puede ser un gran mecanismo potenciador desde lo que queremos construir, creo que es fundamental, pero en términos sociales realmente creo que estamos acorralados como pueblos porque lo que se manifiesta es el poder, pues, ¿no? de lo que históricamente ha sido legitimado, y creo nosotros, varios estudiosos también, indígenas, por así decirlo, han reproducido ese esquema, ¿no? Controlador, pues gandaya, ¿no? Yo recuerdo a alguien que decía, no he conocido a un profesionista que no se friega a su pueblo, o sea, ha sido una tradición. Tal vez nosotros intentamos romperla o caigamos en lo mismo sin darnos cuenta que estamos reproduciendo ese esquema. Yo recuerdo que en las universidades interculturales, incluso yo incluiría desde donde me ha tocado crear, siempre se privilegia la profesionalización antes que el ser humano, ¿no? El ser humano, el ser parte de una comunidad. Entonces llevamos el sello como una etiqueta que nos permite posicionarnos frente a los no ilustrados, frente a los ignorantes. Y yo creo que por ahí es donde tenemos una falla, una falla cognitiva, porque ya no hay diálogo horizontal a nivel de las comunidades y por lo tanto creo que queremos copiar ciertos modelos que finalmente no nos gustan. Entonces, ante esta reflexión de cómo estamos enfrentando esta situación, pues sí, o sea, es un dilema, es problemático, pero creo que estamos tratando de trabajarlo desde donde se puede con otra mirada y por otro lado, pues ir repensando, ¿no? Las categorías, los conceptos, y yo pensaría que, para terminar, que una buena modalidad para ir trabajando esto, pues es rupturar, ¿no? Lo que convencionalmente se ha hecho. O sea, yo vi en todas las universidades interculturales, primero el método científico, ¿no? Planteamiento del problema o preguntas, objetivos. Yo entiendo que es un mecanismo de construcción de conocimiento, pero es una forma de las tantas que hay. Yo le preguntaba a Gervasio, ¿qué implica ser un doctor, ¿no? Además de tener dolor de cabeza, y daba ejemplos de gente que se volvió loco, ¿no? Porque es tan problemático porque estamos insertos en un aparato que no permite hacernos pensar de manera libre, sino que estamos condicionados, y lo resumo así, hasta dejamos de ser, ¿no? Lo que podríamos ser como seres pensantes, ¿no? Entonces, yo cierro hasta ahí y le paso el micrófono a la compañera. Bueno, contestando un poco a la pregunta que hizo la compañera, yo creo que todo ha quedado a nivel de análisis, de planteamientos teóricos, todo este debate ha quedado plasmado en tesis, en trabajos ahí, archivados en libreros, e incluso
todo queda a nivel de planteamiento, de debates. Por ejemplo, ahorita estamos acá, estamos debatiendo de los que están allá, porque querramos o no, pues nosotros ya nos salimos un poco de eso, porque estamos aquí debatiendo cosas que a veces para muchos ya son ajenos. Entonces, yo creo que más que debatir el por qué está, el punto está en cómo, en ya dejar de esperar que el gobierno haga algo, que los libros de texto se contextualicen, porque no va a pasar. Vemos que nuestro nuevo presidente, pues, presume la contextualización de los libros de texto, del nuevo modelo educativo. Sin embargo, los planes y programas pues siguen siendo lo mismo, prácticamente solo cambiaron la portada, el color. Entonces yo digo que más que debates, más que planteamientos, más que escribir, yo creo que hay que llevarlo a la práctica, hacer, no sé, empezar a motivar en este caso a los estudiantes y docentes. Por ejemplo, lo que nos pasa como estudiantes es de que, aunque estudiemos en una universidad intercultural, ¿qué nos dicen? Que la tesis tiene que ser escrita así, con cierta normatividad. Incluso si nosotros queremos hacer una tesis en lengua indígena, también se nos obliga a que lo traduzcamos al español, porque solo así es válido. Y entonces, pues ahí prácticamente existe una presión por parte de la academia y también estamos, digamos, atados, como dice el compañero, a muchas, en nuestro caso como docentes, estamos atados a la Secretaría de Educación Pública, a los lineamientos que dicta, y otro al sindicato. En mi caso, como docente, por una parte ya lo que planteé en mi metodología, lo llevé a cabo en la zona escolar 505 con algunas docentes. Sin embargo, al pasarme a la jefatura, pues las ATPs, asesoras técnicas pedagógicas de cada zona escolar, pues no se muestran muy dispuestas o hay muchos tabúes, incluso el mismo sindicato te prohíbe tomar esos cursos porque estamos en resistencia. Entonces, ese aspecto de estar en resistencia nos obliga a rechazar cualquier curso de actualización, talleres, y ya el hecho de que uno lo esté impartiendo ya se sale de, digamos, de los lineamientos, y ya uno también se sufre las consecuencias de violentar nuestros derechos. Por ejemplo, si una maestra está impartiendo talleres de actualización de estrategias y metodologías, pues la sacan de su centro de trabajo, la mandan nuevamente a hacer mérito cuando ya se hizo mérito pues en las zonas más, en las comunidades más refundidas. Entonces yo creo que es muy complejo esto porque es un gran entramado donde intervienen muchos actores, incluso a veces nuestra propia comunidad es una limitante, porque a veces los papás ya no quieren que se les enseñe la lengua indígena. ¿Para qué le va a servir? Yo quiero que le sirva para que llegue hasta allá, no para que se quede acá. Entonces yo creo que hay que empezar con la comunidad, primeramente concientizar a los papás, a los estudiantes, y ya hacer algo chiquito para que luego se haga algo grande. Sí. Bueno, está. No se escucha, ahí está. Bueno, ya creo que abordaron mucho mis aquí compañeros, no voy a profundizar más, solo pues predicar lo que me dijo mi mamá, ¿no? En casa, ¿no? Al pueblo que fueres, haz lo que vieres, y si esto tenemos que hacerlo, pues lo tenemos que hacer. Yo no tengo ninguna dificultad con eso, yo no considero que exista un rompimiento, ¿no? Yo, mi trabajo, tengo el vínculo pues ahí con mi comunidad permanente, estamos trabajando, ¿no? La cuestión de la defensa del territorio, no nada más es defender el territorio, es hacer uso del territorio, ¿no? Yo, pues ando en este movimiento, armamos estos documentos para la defensa legal, pero también ocupamos la tierra, ¿no? Yo ahorita, este año, pues un año siembro, otro año no, ejerzo pues
sacrificio, ¿no? Uno invierte más en recurso económico que de lo que obtiene con el maíz, pero está la satisfacción cultural, lingüística, ¿no? Yo no considero que exista un rompimiento, me tengo que apegar a lo que me pidan, ¿no? Eso es lo que es la manera como he trabajado yo, y pues respecto a la pregunta que me hace Erika respecto a Costic, digo yo, respecto a la relación que existe CRAT con CRAT-PC, pues son dos grandes instituciones. CRAT es policía comunitaria, la auténtica policía comunitaria que tiene la región de la montaña del estado, que es donde nace el concepto de reeducación, de justicia comunitaria, pues que se ha tergiversado en muchos modelos que le han suplantado ahí a la policía comunitaria. Guarda una profunda relación porque ellos pertenecen, son la policía del Consejo Regional de Autoridades Agrarias, entonces trabajan conjuntamente para cualquier imprevisto que se presente en la montaña. El año pasado, por ejemplo, llegó una camioneta de la minería Media Luna, que es afiliada a Colcorp, la policía lo detuvo y se lo entregó a las autoridades agrarias, entonces están en trabajo permanente conjunto. Gracias por el tiempo. Bueno, agradecemos a los ponentes por su reflexión y por compartir sus experiencias con nosotros y pues damos por terminada esta sesión. Muchas gracias. Quisiera hacer nuestra mesa de diversidad, migración y género, nuevas miradas. Modera esta mesa la doctora Carmen Osorio Hernández. Ella es mujer ñusabi, originaria de la Mixteca Alta de Oaxaca. Es licenciada en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la maestría en Desarrollo Rural y Manejo de Recursos Naturales en el Colegio de la Frontera Sur y realizó sus estudios de doctorado en el Programa de Desarrollo Rural en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Brasil. Ha colaborado en diversos proyectos comunitarios con grupos de mujeres rurales, indígenas y mestizas. Ha realizado diversos cursos relacionados con derechos de los pueblos y mujeres indígenas, la práctica política desde el feminismo rural, metodologías participativas, estrategias didácticas, entre otros. Ha participado como ponente en diversos congresos a nivel nacional e internacional, entre los que destacan el 7º Congreso Brasileño de Sistemas de Producción, Agricultura Familiar, Políticas Públicas e Inclusión Social, el primer coloquio regional de la Red de Estudios de Género de la región sur-sureste de la NUYES, el Foro Inclusión Social, Equidad y Políticas Públicas en la Educación Superior, Diálogo de Experiencias, y en el 2º Congreso Internacional de Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva. Ha sido instructora y facilitadora de diversos cursos y talleres sobre ciencia, género, educación e inclusión social. Actualmente es catedrática de la licenciatura en Comunicación Humana y de la maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva en la Facultad de Comunicación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Cuenta con diversas publicaciones en revistas, artículos en capítulos de libros, material didáctico desde la perspectiva de género para el desarrollo comunitario. Desde el 2001 es socia de la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, RedPA, y a partir de 2010 forma parte de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México, Red INIM-AC. Desde el 2014 es parte del Grupo Coordinador de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Carmen, muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, antes que todo, quisiera agradecer la oportunidad de estar en esta mesa. Para mí es un privilegio poder reencontrar a los egresados que sin duda pues ha sido un gran mérito, ¿verdad? La parte académica, y pues prueba de ello es lo que han estado compartiendo parte de la mañana y lo que van a seguir compartiendo en estos 2 días. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecer y felicitar a todos los que están aquí, los que no pudieron estar también,
porque creo que este momento es medular no solo por el reencuentro, sino también por compartir la diversidad de experiencias y reflexionar por esos encuentros y desencuentros, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Vamos bueno, el tema que se va a moderar aquí es diversidad, migración y género, nuevas miradas. Cada uno de ustedes tiene entre 15 y 20 minutos para exponer. Cuando falten 3 minutos para los 20, yo les voy a mostrar una hojita para que vayan cerrando y cuando llegue el tiempo ya les voy a mostrar la hojita del tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la maestra Erika Sebastián Aguilar, de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, cuyo tema a presentar es Mujeres de los Pueblos Originarios frente a los encadenamientos de violencia, lucha y resistencia ante el neoliberalismo. A ver. Muy bien. La maestra Erika Sebastián Aguilar es de la tercera generación, en el 2015. Es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Guerrero, con especialidad en Historia Regional en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, y con el PROVEPI realizó estudios de maestría en Género y Desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador. Ha publicado en la revista Íconos y Universidad Intercultural del Estado de Puebla, desde las líneas de investigación, globalización y desarrollo, feminismo decolonial, feminismo comunitario y pueblos originarios en contexto de resistencia e interculturalidad. Actualmente es coordinadora del proyecto Red Universitaria de Aprendizaje, que tiene como objetivo sistematizar herramientas para la enseñanza, aprendizaje de las lenguas originarias en convenio con la UNAM, y docente e investigadora de tiempo completo en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Es integrante del cuerpo académico Relaciones de Poder en Contextos de Diversidad y Estrategias Plurales para la Emancipación. Es miembro del Consejo Nacional para la Construcción de las Normas de Escrituras de la Lengua Náhuatl y miembro de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIES. Maestra Erika, le doy la palabra. Tlazoscamati, noltisque nocniwan, nehua ninotoca Erika, o el menechis que costic, quistosnequi amarillo y canagua. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Erika, pero me pueden llamar Costic. Y bueno, el tema que voy a exponer tal vez resulte algo controversial, referente a los contextos del cual provenimos como jóvenes de comunidades originarias y, bueno, mujeres de los pueblos originarios frente a encadenamientos de violencia, lucha y resistencia ante el neoliberalismo, desde la mirada, desde los lentes de los feminismos comunitarios y decoloniales. Y bueno, parto de esta propuesta más que teórica para las compañeras Lorena Cabnal, Julieta Paredes, Adriana Guzmán, Cuimi Tambaco, feministas comunitarias, más que propuesta teórica, para ellas es una propuesta práctica que sugiere la deconstrucción de nuestra mente, de nuestros constructos de relaciones sociales. Y bueno, este trabajo desde este marco teórico de los feminismos decoloniales y comunitarios centra el objetivo del lugar que ocupan las mujeres al interior de las comunidades y cómo ellas, estando asediadas ante la interseccionalidad de las violencias, son las reproductoras socioculturales de nuestra identidad como pueblos originarios. Sin embargo, se tienen que enfrentar, por un lado, como bien expuso el compañero que me antecedió, Iván, las minerías
transnacionales, los proyectos neoliberales que transgreden nuestra forma organizacional y, peor aún, con el actual contexto, con el narcotráfico, estamos siendo asediadas de nuestros espacios comunitarios. Y bueno, de todo este asedio que existe en Guerrero, principalmente con las mujeres, todavía nos tenemos que enfrentar a la violencia que se esencializa como propia a nuestra cultura al interior de nuestras comunidades. Y bueno, en las comunidades originarias principalmente el enfoque que parto son dos espacios que son mujeres nahuas y mujeres mepá de la montaña de Guerrero. Y este estudio es el resultado que he trabajado desde la tesis de licenciatura y como continuidad a la maestría, que es más a los estudios de los espacios de resistencia. Y el argumento que centra este trabajo es la articulación que existe de poder y de encadenamientos de la violencia ejercida por el Estado en relación con los proyectos neoliberales y también en alianza con los sistemas patriarcales que transgreden a las mujeres en espacios comunitarios y lo cual ejercen violencia generalizada, desplazamiento forzado, que es la migración de mujeres que salen de sus comunidades a la ciudad. Y bueno, de todo esto que nos enfrentamos en la comunidad, las mujeres de los pueblos originarios estamos sitiadas por las dinámicas de terror, por el narcotráfico, por proyectos neoliberales y, peor aún, dentro de nuestras comunidades estamos enfrentando la violencia patriarcal, que si bien las feministas comunitarias sugieren la existencia de un patriarcal originario, sin embargo, a la introducción de la invasión europea se profundiza y se vuelve un tanto interseccional desde el racismo, clasismo y de género. Y bueno, a pesar de esto, las mujeres construyen resistencia y desde este sentido de lugar comunitario, ellas enuncian esta fortaleza al interior de las comunidades como un sentido de lugar. Y como este sentido de lugar se encuentra desde sus espacios, ¿cómo? Pues desde el momento que elaboramos nuestros alimentos, nos sanamos y trabajamos la tierra. Y bueno, de todo este panorama que estoy contextualizando, me centro principalmente en las desigualdades de tenencia y propiedad de la tierra, de cómo es que las mujeres, a pesar de enfrentar a este triple amenaza por el narcotráfico, por las mineras transnacionales, inclusive por el Estado, y más aún en el interior de las comunidades, estamos construyendo este sentido de lugar comunitario a través de nuestro cuerpo territorio como propuesta teórica práctica de los feminismos comunitarios y decoloniales. Nos sanamos y intercambiamos semillas, tejiendo la comunidad desde la practicidad de nuestros ancestros. Y bueno, ¿por qué centro la mirada desde el territorio, desde lo que decía el compañero? Cómo la tierra no solo la protegemos, sino que la ocupamos. Pero ahora aquí, la pregunta, ¿quiénes la ocupan? ¿Cómo se da este proceso de asignación de tierras? Y hay que ser realistas y un poco esencializar nuestros pueblos patriarcales que ejercen la desigualdad a través de ideales en donde sugieren que así es la cultura, que así se ha hecho de generación en generación y justifican este esencialismo étnico como nuestra cultura como propia a la que nos rige y por ende no se puede cambiar. Entonces, esta desigualdad que centro del territorio cuerpo y desde la propuesta de
Lorena Cabnal, de cómo recuperar estos saberes, de cómo traslapar estos conocimientos ancestrales, porque inclusive existe un proceso que, si bien las comunidades originarias nos reivindican a una identidad cultural, existe también una transgresión a nuestras identidades, no solo de un género, sino de diversos géneros. Y bueno, de esta propuesta se gesta cómo de esta recuperación de nuestros cuerpos territorio existe esta amenaza de lo que defendemos, de las tierras que ocupamos, sin embargo no somos dueñas, no somos titulares de estas tierras. Y cómo desde el feminismo decolonial propone un paradigma en donde sugiere que no necesariamente, como esta otra propuesta, que la propuesta de los feminismos decoloniales ofrecen una mirada de decir que esta estigmatización de la opresión universal de las mujeres no son por igual, es decir, las opresiones son contextuales, son interseccionales, se dan de contexto en contexto, y de este desprendimiento de este feminismo occidental, esta propuesta decolonial sugiere a la mirada no salvacionista, de decir, no, pues las mujeres estamos siendo oprimidas, tenemos que salvarlas de este proceso colonizador, y de cómo esta emancipación obligatoria que sugieren los feminismos occidentales no se da de igual forma. Esto se debe a que muchas mujeres, por cuenta propia, por este proceso que tiene de concientización, pues prefieren no tener la tierra a su nombre, y que se da igual desde este esencialismo étnico que le asigna a asignarle la propiedad a su hijo mayor, a su pariente más cercano masculino. Y bueno, esta propuesta se da que también se puede, al igual como esta corriente de los feminismos diciendo, tal vez sea un ejemplo alejado, pero quiero contrastar de cómo es que el aborto tiene que ser concientizado, de que tiene que ser deseado. Asimismo, con la propiedad de la tierra, cuando la mujer quiere ser propietaria, pero al momento de llegar a la comisaría de bienes comunales le dicen no, porque tiene que cumplir estos requisitos, pero existen estos procedimientos bastante excluyentes de decir, pues el servicio comunitario se da de diferente forma, se tiene que incluir al esposo o al hijo mayor, y en su defecto las mujeres tienden a participar. Sin embargo, ya en la repartición de las tierras de bienes comunales se da un desplazamiento a su agencialidad como propietaria, y se le excluye de derechos que en un futuro son sustanciales para poseerlas. Y bueno, de toda esta reflexión que les cuento, traigo a colación casos que ocurrieron en mi zona, en la zona norte del Alto Balsas de Guerrero, casos que son fundamentales citar y que son historias de las mujeres, y que desde ellas estoy, y que con el consentimiento de traer a colación a esta exposición, es el caso de doña Olivia. Y bueno, estoy en búsqueda de la cita. Acá está. El modelo económico, estoy citando desde Lorena Cabnal, en complicidad con el sistema patriarcal, desplaza a las mujeres de las actividades comunitarias, interviene en las prácticas ancestrales y profundiza la composición binaria entre hombre-mujer, público-privado y cultura-naturaleza. Las prácticas comunitarias y la cosmovisión de la tierra se han sustituido por la practicidad que impone la neoliberalización, que es la implementación de agroquímicos, desgranadoras y
estas actividades tienden a desplazar a las comunidades de los espacios productivos de la tierra, porque tienden a ser más tóxicos hacia ellas. Y dentro de las propiedades comunitarias, vale señalar que las mujeres que promovemos la práctica tradicional, saberes ancestrales, no somos dueñas de las tierras que trabajamos. La economista feminista Carmen Dianadir, socióloga, refiere que los mecanismos de exclusión que han negado a las mujeres el derecho de la tierra son de carácter patriarcales y se interrelaciona a un Estado patriarcal en sus formas reales de dominación de los cuerpos. También traigo otra cita que refiere a estadísticas probadas por INEGI, el total de las propietarias y propietarios de bienes comunales y ejidales. Según INEGI, en el estado de Guerrero se encuentran registrados un total de 117,842 ejidatarios, de los cuales el 79,2% los poseen los hombres, el 20,8% las mujeres. Existe un total de 149,584 tierras comunales, de los cuales 64,4 son de hombres y un 34,6 son de mujeres, sin tomar en cuenta que estas estadísticas no ahondan en estudios específicos de los pueblos comunitarios. En su caso, profundizaría aún más las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Y bueno, la distribución de las propiedades de la tierra al interior de las comunidades originarias se encuentran mediadas por el sistema patriarcal. Por mencionar algunos casos, como les decía, el caso de Olivia se enfrentó a los usos y costumbres de su comunidad para exigir justicia. Como resultado de este proceso, la autoridad local de San Miguel Tecuiciapan rechazó su petición, convocó a una asamblea para desplazarla de manera violenta, con picos, palas, machetes de la propiedad que había habitado desde la infancia. Otro caso reciente, en el 2016, Celsa B., todas estas mujeres se mantienen con seudónimos, cabe señalar, enfrentó una demanda judicial por su hermano mayor y una continua intimidación por parte de las autoridades locales, quienes exigen abandone la casa que heredó de sus papás. El argumento de esto es que el varón, el primogénito, es quien hereda. Ella ahora vive en la Ciudad de México. Otro caso es de una viuda, Eduviges A., mujer campesina de bajos recursos, quien había trabajado toda su vida al lado de su esposo. Al enviudar, fue despojada de las tierras que había heredado por sus hijastros. Y bueno, desde los feminismos comunitarios, ella fue amedrentada interseccionalmente desde el racismo, clasismo y por ser mujer. Y bueno, a pesar de estos encadenamientos, todas estas mujeres contribuyen de manera diferenciada en trabajos comunitarios que tienen que ver con celebraciones patronales y las miras en la comunidad colaborando como todas. Entonces, como unas mujeres que gozan, vale señalar, ciertas mujeres de la comunidad que gozan privilegios y que tienen otro posicionamiento económico, no sufren de estas situaciones de desigualdad. Y bueno, retomando estos casos, yo soy campesina y ahora por los estudios que he hecho me he desprendido un poco de mis trabajos agrícolas y bueno, es como un motivo por el cual me impulsó a desarrollar estos estudios y de cómo desde
desde mi infancia, tal vez desde mi adolescencia, había tenido inquietudes que me retumbaban en la cabeza de ver cómo yo como mujer, después de labrar la tierra, llegaba a casa y seguía trabajando con mi mamá, y los hombres, en cambio, se acostaban y empezaban a descansar, y nosotras teníamos una triple jornada. Estábamos todavía trabajando, elaborando los alimentos. Sin embargo, mi mamá, como experiencia personal, no heredó las tierras de mi papá, sino que heredó el hermano de mi papá. Y bueno, como conclusión a estas reflexiones es que las prácticas comunitarias de la sustentabilidad, desde la elaboración de los alimentos, sanación de los cuerpos, que tiene que ver con el territorio, son estrategias, son ensambles y mecanismos de resistencia para enfrentar el neoliberalismo. Las mujeres MEPA y nahuas siguen oprimidas por el sistema patriarcal y que se conjuga en un patriarcado originario que han existido en generación al interior de las comunidades. Como resultado de esto, se puede exponer que las mujeres campesinas de escasos recursos han construido resistencia desde la complementariedad y no del binarismo, al lado de los hombres, ante los encadenamientos de violencia que los cercan en común. Asimismo, los feminismos decoloniales y comunitarios reconfiguran sentidos del cuerpo-territorio a través de prácticas cotidianas y saberes ancestrales, aunque las mujeres no somos propietarias de las tierras por las cuales luchamos en conjunto. El ocultamiento que existe de nosotras nos desplaza de nuestros espacios y transgrede nuestra complementariedad en comunidades originarias. Cabe señalar que este proceso es contextual y es interseccional, por decir que las mujeres vivimos ante traslapes de la violencia que tienen que ver con el racismo, con el clasismo y por género, por ser mujeres. Y bueno, es todo. Agradezco sus atenciones. Muchas gracias. Pues en efecto, la maestra Erika nos hace, pues nos sitúa que desde el marco teórico del feminismo decolonial, ¿no? Se vive una serie de, en un contexto de desplazamiento forzado, de violencia patriarcal, de desigualdad estructural e histórica en relación a la tenencia de la tierra, al desplazamiento forzado, a la exclusión de derechos, al racismo, al clasismo. Frente a toda esta serie de desigualdades, pues las mujeres en este contexto pues crean sus resistencias como una estrategia, como una fortaleza, y esta resistencia pues está centrada justamente en la recuperación de saberes, en la cotidianidad e incluso en la complementariedad. Bueno, le vamos a dar la palabra al siguiente, al siguiente ponente, que es quien es Fortino Domínguez Rueda, el doctor Fortino Domínguez Rueda. Él es de la primera generación del 2012, es zoque de Chapultenango, Chiapas, licenciado en Historia, se graduó en el 2006 por la Universidad de Guadalajara, es maestro en Antropología Social por el CIESAS y con el PROVEPI realizó estudios de doctorado en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Fue responsable del área de vinculación de la Universidad Veracruzana Intercultural con sede en Jalapa y se desempeñó como responsable del proyecto de migrantes indígenas en la unidad de apoyo a las comunidades indígenas de la Universidad de Guadalajara. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Cambridge, en el CESMECA, en el Massachusetts Institute of Technology y el Colegio de México. Tienen un premio estatal
a la juventud en el área de lo humanístico en el 2006, obtuvo el primer lugar a nivel nacional, Historias de Vida, del certamen Experiencias de Atención a Estudiantes Indígenas e Instituciones de Educación Superior por la NUYES. Actualmente es profesor de tiempo completo, adscrito al Departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara, coordinador de la Cátedra de la Interculturalidad y del Seminario de Epistemologías de Coloniales en la Universidad de Guadalajara de 2008 a 2019. Es miembro del Centro de Lengua y Cultura Zoque, conformado en el 2014 por diversos profesionistas zoques originarios de Chiapas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del SNI. El trabajo que nos presenta el doctor Fortino se titula La diáspora zoque, indígenas urbanos, relaciones transnacionales y la defensa del territorio. Adelante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, al igual que todos, yo creo que voy a iniciar agradeciendo la invitación, ¿no? Venir acá. Lo que yo les voy a proponer ahora es como una compartición, explicar un poco cómo hemos utilizado a la academia para respondernos preguntas no solo individuales, sino colectivas. Y bueno, traje una presentación. Tal vez me voy a tener que parar porque voy a necesitar el control, porque traigo imágenes, etcétera. Entonces, tal vez, no sé si me puedan pasar, no, porque no llega hasta acá, ¿no? Es que necesito yo manipularlo. Bueno. ¿Está ahí? ¿Funciona? Ok. Ajá. Bueno, igual lo voy a hacer desde allá mejor, es que si no, no va a funcionar. ¿Dónde está la presentación? Ok. Bueno, yo voy a tematizar esta idea de la diáspora zoque, voy a explicar por qué hablamos de diáspora, de indígenas urbanos y todo un proceso de relaciones entre las diferentes comunidades zoques. Y bueno, primero algo que sí tenemos que dejar bien claro es desde dónde estamos pensando, enunciando. Primero decir que pues somos parte del Centro de Lengua y Cultura Zoque, un espacio organizativo de los jóvenes escolarizados de Chapultenango, Chiapas. Entonces, desde el 2014 funciona de manera como oficial, aunque es un proceso que inició hace 10 años, en el 2009, ¿no? Bueno, también pues pienso desde mi espacio laboral, que es la Universidad de Guadalajara, y obviamente también desde hace 12 años, de manera individual y colectiva, participamos en el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Lo cual también marca una posición muy clara en relación a cómo miramos el poder en este país, ¿no? Y bueno, este día aquí quiero mostrarles, simplemente son como 3 ideas básicas. Primero, rapidísimamente explicar quiénes son los zoques, después argumentar esta idea de la diáspora, porque es una discusión que estamos tratando de plantear a la academia, y obviamente como una nueva forma de tematizar a nuestros pueblos, y al final tal vez quisiera hacer una breve reflexiones, lo que implica en 2019 que los pueblos indígenas, y eso hay que ponerlo entre comillas, tengan acceso a la educación superior, porque hay que decirlo con todas sus letras, nosotros somos la excepción de una cuestión estructural, pues, ¿no? Entonces también tenemos que ser muy claros en decir que nosotros no representamos totalmente un proceso, sino un pequeño asunto que está sucediendo acá en México, pues, ¿no? Entonces, bueno, primero decirles que primero lo que iniciamos cuando comenzó este camino, que empezó en el año 2000, cuando entré a la Universidad de Guadalajara a estudiar historia, fue justamente entender la larga historicidad de nuestros pueblos, y yo creo que eso es interesante porque van 527 años del proceso colonial, ¿no? De este sistema mundo moderno colonial, y cuando uno mira la larga trayectoria de los pueblos indígenas, en el caso específico de los pueblos zoques, pues sabemos que si bien la modernidad lleva 527 años, también tenemos claro que eso va a terminar, ¿no? Como sistema económico en ese sentido, ¿no? Entonces nosotros venimos desde los olmecas, los mocayas, y en ese sentido podríamos decir que en ese territorio que vemos en los mapas, los pueblos zoques desde hace 3.600 años estamos caminando y existiendo, ¿no? Entonces eso, y ojo, eso es con datación arqueológica occidental, ¿no? O sea, hay que decirlo también, habría que después ver si eso se descoloniza, etcétera, ¿no?
Bueno, en específico, ahora que llegaron las fronteras nacionales hace apenas 200 años, el Estado mexicano nos dijo que nosotros habíamos quedado del lado de Chiapas, ¿no? Y entonces ahora se dice que hay una región Zoque de Chiapas, ¿no? Entonces yo creo que también habría que invitar a empezar a subvertir estas geografías racializadas que el Estado mexicano ha impuesto a los pueblos, y lo que vemos pues es una fragmentación, ¿no? Entonces más bien nos interesa ver cómo hay todo un proceso histórico sobre esas tierras, que ahora el Estado, bueno, plantea que somos Zoques de Chiapas, y bueno, en específico decir que para el caso de Chiapas somos el único pueblo indígena que no pertenece a la familia lingüística maya, y eso es importante porque gran parte de la antropología chiapaneca se ha enfocado en los grupos mayas, lo cual es muy importante porque además de visibilizar lo que está pasando con esos pueblos, nos dejaron en paz a nosotros, pues, ¿no? Entonces, eso es interesante porque abre un horizonte de posibilidad, ¿no? Lo que vemos en la actualidad, y por eso ya empezamos a tematizar esta idea de la diáspora, es que nuestro pueblo está fragmentado a través de diferentes asentamientos rurales y urbanos a lo largo de México y Estados Unidos, y es un proceso que además hay un constante flujo de comunicación, contacto, hay envío de productos y mercancías a diferentes partes del país y de Estados Unidos, y algo que hemos identificado a través de la etnografía multisitual que tuvimos que desarrollar en el doctorado fue entender que hay un fuerte proceso de inversiones económicas con la comunidad de origen, ¿no? Entonces, esta es como la realidad actual de nuestros pueblos, esta idea de pensar a los indígenas solamente desde el contexto rural y autocontenido a una comunidad de origen, pues en este caso no es que no exista, sino que se ha transformado para el caso de los zoques, ¿no? Y entonces es ahí como hemos estado, personalmente hemos tratado de utilizar, podemos decir que tenemos como la encomienda de construir la historia de nuestros pueblos, pero necesitábamos un medio, y el medio para nosotros pues fueron las ciencias sociales como espacio de reflexión, y a través de tanto la licenciatura, maestría y doctorado. Y fue justamente en el doctorado donde vine a plantear esta idea de la diáspora, que hay que decirlo también, la disciplina, en específico los antropólogos, de una manera absurda, argumentaban que era imposible hablar del concepto de diáspora entre pueblos indígenas, ¿no? Porque decían que esa era una discusión como para el mundo del Caribe o la población negra, ¿no? Pero para pueblos indígenas me decían, eso no opera, ¿no? Entonces, habría que ver también esta cerrazón de algunos colegas, ¿no? ¿Qué hicimos, pues, en el doctorado? Pues nuestra pequeña contribución fue construir una nueva periodización de la historia contemporánea de los zoques de Chiapas. Lo que vinimos a constatar es el ejercicio de un colonialismo interno en términos de Pablo González Casanova, o bien del ejercicio de la continuidad de la colonialidad, ¿no? Y entonces, ¿por qué decimos nosotros que es colonial este asunto? Porque si uno revisa los 200 años de conformación del Estado mexicano, veremos que el pueblo zoque tuvo o fue fragmentado, y yo planteo que hay 4 etapas de fragmentación que explican por qué ahora estamos en la ciudad. Primero, habría que explicar que a finales del siglo XIX hay un desplazamiento territorial de las familias zoques del pueblo por los caciques regionales, lo cual va a configurar todo un proceso de varias haciendas. Nuestros abuelos y bisabuelos, hombres y mujeres, vivieron la explotación de la finca, lo que todo eso implicaba para el caso chapaneco, y eso es una primera etapa que va desde 1876 al 46, ¿no? Posteriormente, en los 40 surgen los diferentes flujos migratorios, y también surgen ya los procesos de resistencia desde la comunidad de origen. Un tercer flujo tiene que ver con la erupción del volcán Chichonal o Chichón, que surge en 1982, y que eso es muy importante para explicar el desplazamiento de nuestro pueblo, porque además de hablar de una baja demográfica cifrada en 2,000 personas muertas, y ahí hay que decirlo con todas sus letras, estamos pensando en armar un juicio y llevarlo a la Corte Internacional, porque, como paréntesis les cuento rapidísimo, después de la erupción del volcán, a los 2 días llega el ejército, y la primera medida que toma el ejército mexicano es contener la evacuación, ¿no? De una manera absurda, y en ese sentido ahora estamos tratando de construir un peritaje antropológico que responda a una pregunta muy sencilla, que es tratar de entender qué responsabilidad tiene el Estado mexicano y sus instituciones para que en la segunda mitad del siglo XX un pueblo indígena haya sufrido la baja demográfica de 2,000 personas, ¿no? Entonces eso yo creo que se tiene que discutir en lo público, y entonces toda una gente que está escolarizada en el pueblo estamos en esa idea de ir a discutir eso. Y bueno, ya algo más reciente, en los años 90, hace 2 décadas, surgió tanto la migración internacional
como la diversificación de los lugares de llegada, la gente se esté yendo ahora a Cancún, a Tijuana, ha diversificado los lugares de llegada, ¿no? Nosotros decimos que sin estas 4 fases de desplazamiento no se explica la diáspora de los pueblos zoques, ¿no? Sin esta historicidad. Entonces aquí lo que vemos es que al mismo tiempo que el Estado-Nación mexicano se está consolidando y conformando, a los pueblos indios, y en el caso específico de los zoques, nos fragmentaron. Entonces yo creo que... CONACYT es Ciencia por México.